¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si los mejores talentos de una empresa estuvieran sentados en la recepción y nadie se diera cuenta? Esta es la historia de Gabriel, un niño de 10 años que hablaba 9 idiomas, pero era tratado como invisible solo por ser hijo de una señora de la limpieza, hasta el día en que el presidente de la empresa lo vio en acción y todo cambió. Prepárate para un viaje real y emocionante, donde el genio no usa traje y la mayor revolución comienza en silencio. Si te gustan las historias que la sociedad intenta ocultar, suscríbete al canal ahora y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Aquella mañana nublada de martes, Gabriel llegó al edificio como siempre, aferrado al dobladillo de la camisa de su madre, con el pelo revuelto y la mochila colgando de un hombro. Ya conocía el camino como quien conoce su propia casa. El suelo frío de la recepción, el olor a café rancio que salía de la despensa, el sonido metálico del trapeador sobre las baldosas. Se sentó en el mismo rincón de siempre, cerca de la puerta de cristal, donde podía ver la calle y al mismo tiempo escuchar el ir y venir de la entrada. En sus manos tenía un libro en árabe que había encontrado días antes en la basura de una oficina. Ni siquiera sabía quién tiraría a la basura un libro tan bonito, pero para Gabriel fue un regalo. Lo abrió en la página marcada con un envoltorio de caramelo y comenzó a traducirlo mentalmente, línea por línea, como hacía con todos los demás idiomas que coleccionaba con su mente, ya que no podía coleccionar juguetes. Mientras Antonia limpiaba los ascensores del piso 5, él ya había terminado la mitad del libro. Nadie lo miró nunca, ni cuando hablaba consigo mismo en francés para practicar su pronunciación, ni cuando garabateaba instrucciones técnicas en su cuaderno como si fueran ejercicios escolares. Pero esa mañana, por algún capricho del destino o un descuido de programación, un ejecutivo ruso se perdió en el vestíbulo, gesticulando enojado hacia la recepcionista que apenas entendía inglés. Gabriel miró de reojo, dudó un instante y casi sin pensarlo, se levantó. Caminó hacia ellos con calma, levantó la barbilla y, con la confianza de quien sabe lo que hace, comenzó a traducir al ruso lo que el hombre decía. Los ojos de la mujer se abrieron, el ejecutivo dejó de hablar y por unos segundos el mundo pareció congelarse. En ese preciso momento caminaba por el vestíbulo el presidente de la compañía, Alejandro Cárdenas, rumbo a una reunión en el 10º piso. Por lo general, él era ajeno a casi todo lo que ocurría fuera de su burbuja de reuniones, accionistas e informes, pero esa escena captó su atención. Se detuvo unos pasos antes del ascensor y observó al chico flaco, con zapatillas sucias y una camiseta arrugada, hablando ruso como si hubiera nacido en Moscú. Curioso, se acercó lentamente, sin decir nada. Gabriel terminó la frase, se volvió hacia la recepcionista y le tradujo todo en un español limpio, claro y directo. Solo entonces se dio cuenta del hombre con corbata que estaba detrás de él. Sus ojos se abrieron, como si temiera haber hecho algo malo. Pero Alejandro solo hizo una pregunta, en inglés, y la respuesta llegó instantánea, con un acento perfecto. Desde entonces nadie pudo ignorarlo. Lo que comenzó como una improvisación se convirtió en una secuencia de sorpresas. Alejandro le pidió a Gabriel que lo acompañara a una sala de reuniones en el piso de 1200 arriba. La madre del niño ni siquiera sabía qué estaba pasando. Estaba en el baño lavando lavabos, sin saber que su hijo ahora caminaba junto al presidente de la empresa. Dentro nos esperaba un equipo alemán, una presentación técnica llena de términos específicos que incluso los empleados capacitados tuvieron dificultades para seguir. Alejandro, quizás por provocación o mera curiosidad, le entregó el material a Gabriel y le preguntó, ¿entiendes esto? Gabriel miró las diapositivas durante unos segundos y, como si descifrara un acertijo,
comenzó a explicar, en alemán, sin tropezar, sin tartamudeo, solo con la naturalidad de quien tiene intimidad con algo que al mundo entero le resulta difícil. Mientras hablaba, Gabriel ni siquiera parecía darse cuenta del impacto que estaba causando. Los ejecutivos alemanes se miraron entre sí. Algunos rieron nerviosos, otros simplemente miraron al niño como si estuvieran ante un milagro. Alejandro, acostumbrado a controlar salas enteras con su voz, se encontró en silencio, observando. El niño explicó los conceptos de forma sencilla, como si fueran obvios, como si todo estuviera al alcance de cualquiera, y quizá así fuera, pero nadie se había detenido a escuchar a Gabriel antes. Cuando terminó, hubo un silencio incómodo, no por extrañeza, sino por vergüenza. Todos aquellos hombres con años de estudio y currículums completos habían sido eclipsados por un muchacho que llevaba 3 días vistiendo la misma ropa y cargando libros encontrados en la basura. Después de la reunión, Alejandro se propuso llevar a Gabriel nuevamente abajo. En el camino, preguntó dónde había aprendido tanto. Gabriel se encogió de hombros y dijo que simplemente le gustaba escuchar cómo se formaban las palabras en cada idioma, cómo la gente respiraba de manera diferente según el país. No había tomado ningún curso ni tenía internet en casa. Todo lo que sabía provenía de libros usados, vídeos al azar cuando podía conseguir wifi abierto y mucha observación. Para él, esto no era estudio. Era diversión. Alejandro no sabía qué decir. Simplemente llamó a alguien de la junta y le dijo, «A partir de hoy va a trabajar conmigo». La sentencia parecía más un decreto que una oportunidad. Pero para Gabriel, fue como si alguien finalmente hubiera visto que existía. Cuando Antonia bajó y vio a su hijo sentado en una habitación acristalada al lado del presidente, casi dejó caer el cubo. Por un segundo pensó que había hecho algo malo, que lo estaban regañando por interponerse en su camino. Ella se apresuró a entrar, disculpándose antes incluso de entender lo que estaba pasando. Alejandro la tranquilizó diciéndole que su hijo era un genio y que la empresa quería aprovechar sus habilidades. Pero Antonia no sabía cómo reaccionar. Había trabajado allí durante casi 10 años y nadie la había tratado nunca con ese respeto. Ver el valor de Gabriel fue como si alguien de repente encendiera una luz en un lugar que ella ya había aceptado que siempre estaría oscuro. En los días siguientes, la vida de Gabriel cambió de forma extraña y rápida. Le dieron una insignia, una pequeña habitación con un escritorio solo para él, y comenzó a asistir a las reuniones como intérprete. Algunos empleados miraban con curiosidad, otros con sospecha. Había gente susurrando en los pasillos, diciendo que era una estrategia de marketing del jefe o una fase. Pero los números no mentían. Contratos que anteriormente estaban estancados debido a dificultades de comunicación estaban avanzando con su ayuda. El niño leía, escuchaba y respondía con precisión, traduciendo no solo palabras, sino intenciones, tonos, formas de hablar. Aún así, continuó llegando con su madre a las 7 de la mañana, comiendo pan y café en la cocina del personal y llevando libros en una bolsa rota. Pero no todo fue encanto. Algunas personas comenzaron a sentirse incómodas con la presencia constante de Gabriel. Hubo quienes murmuraron que no tenía edad para estar allí, que ocupaba un espacio sin tener diploma, que era peligroso mezclar las cosas. Un gerente incluso le pidió, en tono de broma forzada, que fuera a buscar un café a la despensa, como si fuera un oficinista. Gabriel no reaccionó. Simplemente sonrió y volvió a revisar los documentos coreanos en su escritorio. Sabía que allí, para muchos, él seguía siendo el hijo de la señora de la limpieza, incluso con todas sus habilidades. Y quizá por eso nunca se dejó llevar por la brillantez de aquella sala, porque comprendía en el fondo que la admiración de la gente podía cambiar tan rápidamente como comenzaba.
Antonia también empezó a sentir las miradas sucias. Algunos colegas dijeron que ella estaba poseída porque su hijo ahora estaba saliendo con el presidente. Otros preguntaron irónicamente si Gabriel iba a enseñarle un idioma a todo el mundo ahora. Ella escuchó, tragó saliva con fuerza y continuó limpiando. No fue orgullo lo que sentí, fue miedo. Miedo a que todo terminara de repente, como si fuera un sueño. Tenía miedo de que su hijo saliera herido, de que descubriera demasiado pronto cómo el mundo trata a los que vienen de abajo y empiezan a ascender. Pero no dijo nada. Él simplemente observaba, desde lejos, cómo su hijo estaba sentado entre adultos con corbata, traduciendo palabras con palabras que nadie allí sabía usar. Ese viernes, el ambiente en la empresa era más tenso que de costumbre. Un grupo de inversores japoneses llegaría en pocas horas para discutir una posible fusión, y todo tenía que ser perfecto. Gabriel llegó como de costumbre, con sus zapatillas gastadas y un bolso colgado al hombro, pero esta vez el guardia de seguridad lo detuvo en la entrada. Dijo que ese día solo podrían subir empleados autorizados. Gabriel intentó explicar, mostró su placa, pero el hombre no quiso escuchar. Dijo que ese no era lugar para el niño y que debía esperar a su madre. Gabriel se quedó allí unos minutos, en silencio. No lloró, no gritó, simplemente se retiró a su rincón habitual y abrió un libro en japonés, como si estuviera esperando que alguien notara la ironía. Fue Alejandro quien bajó impaciente, preguntando por qué el niño no había subido todavía. Cuando vio a Gabriel en el rincón, con el libro abierto y los ojos llenos de lágrimas, comprendió todo. Llevó aparte al guardia de seguridad y sin levantar la voz, simplemente le dijo: «Acabas de detener a la única persona aquí que sabe cómo hablar con nuestros visitantes hoy». Luego miró a Gabriel e hizo un gesto con la mano como diciendo: «Vámonos». El niño se levantó lentamente, sin mirar al guardia de seguridad, y entró en el ascensor junto al presidente. En ese momento, algo dentro de él cambió. No se trataba solo de idiomas o de genio, se trataba de ser respetado, sobre ser visto. Allá arriba, mientras los ejecutivos más experimentados revisaban presentaciones y estrategias, Gabriel ya tenía en sus manos los documentos japoneses. Corrigió términos, ajustó expresiones y hizo observaciones que sorprendieron incluso a los traductores contratados. Cuando comenzó la reunión, fue él quien abrió la conversación en un japonés formal, con una tímida pero impecable reverencia. Los inversores sonrieron, visiblemente cómodos, al escuchar su lengua materna tan bien pronunciada. La reunión transcurrió con una ligereza inesperada. Lo que se suponía que sería una negociación tensa se convirtió en un diálogo directo, fluido y productivo. Los visitantes le preguntaron más de una vez si había estudiado en Japón. Él simplemente meneó la cabeza y dijo que había aprendido leyendo manga antiguo y viendo películas subtituladas. Tras la reunión, Alejandro les agradeció públicamente. Delante de todos, dijo que Gabriel había salvado no solo esa presentación, sino la imagen de la empresa. Pero no todos aplaudieron. Uno de los directores mayores lo miró con desdén, se cruzó de brazos y murmuró algo así como: «Esto es un circo». Y fue en ese momento que Gabriel comprendió claramente que por mucho que demostrara su valía 1000 veces, todavía habría quienes preferirían ignorarlo. Todavía habría gente a la que le preocupara más su origen que su talento. Pero también sintió algo diferente en ese momento: coraje. Por primera vez se dio cuenta de que su conocimiento era un arma, y con eso nunca más volvería a ser solo el niño en la esquina de la habitación. Al final del día, Antonia esperó a su hijo en la salida, como siempre lo hacía. Estaba cansada, tenía las manos encallecidas y los ojos rojos por la lejía.
Cuando vio a Gabriel salir con los ejecutivos, sosteniendo una carpeta con documentos y siendo recibido con respeto, su corazón se hundió. Él se veía diferente, no más grande, no más importante, solo más firme, más consciente de su lugar en el mundo. Ella intentó sonreír, pero había un miedo que no desaparecía. Temían que todo fuera temporal, que solo estuvieran usando el talento de su hijo hasta que ya no lo necesitaran. Ella sabía la forma en que el mundo descartaba a personas como ellos. Aún así, ella tomó su mano y caminaron juntos hasta la parada del autobús, como todos los días. En el autobús, lleno de gente, Gabriel apoyó la cabeza en el hombro de su madre y permaneció en silencio. Por dentro todavía estaba intentando comprender todo lo que había sucedido. La emoción del encuentro, la incomodidad del recibimiento, la mirada del director, los elogios de los japoneses. Fue mucho para que un niño de 10 años lo digiriera en tan poco tiempo. Pero en medio de aquella confusión de pensamientos se iba formando una certeza. Nunca más podría ser solo un espectador. Ahora que le habían dado un lugar en la mesa, quería aprender aún más, hablar aún más idiomas, comprender aún más mundos. No por vanidad, sino porque sentía que eso era lo que lo hacía vivir. ¿Qué lo hizo ser él? En los días siguientes, las repercusiones del episodio con los inversores japoneses se extendieron por la empresa como un fuego silencioso. Mucha gente comenzó a saludar a Gabriel en los pasillos. Sonrisas tímidas, apretones de manos forzados, como queriendo compensarlo por haberlo ignorado durante tanto tiempo. Pero también hubo quienes guardaron aún más silencio. Un pequeño pero vocal grupo detrás de escena comenzó a cuestionar formalmente la presencia del niño en ciertas reuniones, alegando riesgos legales, falta de vínculos contractuales e incluso violación de las normas de seguridad. Alejandro enfrentó algunas de estas críticas, pero Gabriel sintió que la tensión crecía en el aire. En más de una ocasión se le prohibió discretamente asistir a eventos internos con la excusa de que no era el momento adecuado. Y él, que nunca pidió estar allí, comenzó a preguntarse si realmente pertenecía a ese mundo o si solo era una pieza utilizada cuando convenía. Una tarde, cuando llegó con su madre, encontró su habitación cerrada. Una nota fijada en la puerta decía que el espacio sería reubicado por razones administrativas. Nadie avisó a nadie de antemano. Nadie explicó nada. Se quedó allí unos minutos, mirando la hoja de papel, como si tratara de traducir una palabra que no existe en ningún idioma. Antonia, al ver la escena, quiso entrar y gritar para exigir respuestas, pero Gabriel le tomó la mano y le dijo suavemente que todo estaba bien. Pero no fue así. Por primera vez desde que empezó a frecuentar los pisos altos de Multilogística Cárdenas, volvió a sentirse como el primer día, invisible, pero ahora había una diferencia. Sabía de lo que era capaz. Sabía que su inteligencia ya no podía permanecer en silencio. Y esta conciencia, aunque dolorosa, fue también su mayor fortaleza. Esa noche, Gabriel apenas pudo dormir. Yacía en su estrecha cama, escuchando los ruidos del vecindario mientras miraba el techo, tratando de reconstruir lo que estaba sintiendo. No era tristeza, era una mezcla confusa de ira y comprensión prematura. A los 10 años, ya entendí el juego al que jugaban muchos adultos. Sabía que podía ser útil siempre y cuando nadie se sintiera amenazado. Pero cuando su presencia comenzó a exponer la mediocridad de los demás, se convirtió en una molestia. La madre intentó hablar, decir que a veces las cosas son así, que el mundo es injusto, pero él no quería consuelo. Solo quería entender por qué, a pesar de haber dado tanto, todavía me trataban como si ocupara un lugar que no era mío. Y eso dolió más que cualquier exclusión anterior. Al día siguiente decidió ir de todos modos. Llegó temprano, como siempre, pero esta vez no. Esperó a su madre.
Subió directamente como si nada hubiera pasado. Encontró a otro chico ocupando su oficina, un pasante con traje y corbata y mirada sospechosa. Gabriel simplemente se dio la vuelta y se dirigió a la oficina del presidente. Golpeó la puerta con firmeza, algo que nunca había hecho antes. Alejandro lo saludó con una sonrisa distraída, pero al ver la expresión del chico se puso serio. Gabriel no lloró, no levantó la voz. Él simplemente explicó que si querían que desapareciera, solo tenían que decirlo. Eso no necesitaba ser bloqueado, reemplazado o ignorado. Lo dijo con una madurez que hizo que Alejandro se reclinara en su silla y lo replanteara todo. Se disculpó y prometió arreglarlo, pero algo ya estaba roto. Gabriel no quería ni compasión ni reparación. Él solo quería respeto. Y comprendió en ese momento que quizá no era en ese edificio donde lo encontraría. Al salir, Antonia notó en los ojos de su hijo que algo había cambiado. No dijo nada, solo dijo que quería pasar por la biblioteca pública antes de irse a casa. Ella no lo cuestionó. Ya sabía que para Gabriel los libros eran más que una simple distracción. Eran escudos, eran puentes. En la biblioteca permaneció sentado durante horas en silencio, entre estantes polvorientos, leyendo un manual técnico en mandarín, no porque lo necesitara, sino porque lo quería. Era su manera de recordarse su valor, incluso cuando el mundo intentaba negarlo. Mientras pasaba las páginas con cuidado, un bibliotecario pasó por allí, notó el contenido y con curiosidad le preguntó si sabía lo que estaba leyendo. Gabriel respondió en mandarín básico, con una sonrisa tranquila. Ella no insistió. Se quedó allí parado unos minutos, observando en silencio. Quizás fue la primera persona en días que lo miró sin filtro, sin dudas, sin política. Esa noche en casa, escribió todo lo que recordaba de las reuniones, las traducciones, las frases que había escuchado, en varios idiomas, como si quisiera preservar algo antes de que desapareciera para siempre, separado en bloques, con títulos, breves resúmenes y notas. No sabía exactamente por qué lo hice, pero me pareció importante, como si fuera un registro de que, durante unos días, existió más allá de la invisibilidad, que no era una ilusión ni una exageración, era real, y mientras escribía, sentí una especie de fuerza silenciosa que iba creciendo. Seguía siendo el mismo chico con la mochila vieja, las zapatillas rotas, la ropa gastada, pero ahora sabía que tenía algo que nadie podía quitarle, el conocimiento, y dondequiera que hubiera palabras, idiomas o ideas para descifrar, él tendría un lugar, incluso si no fuera allí. El domingo siguiente, mientras Antonia lavaba ropa en un tanque improvisado en el patio trasero, Gabriel apareció con un cartel impreso en la mano. Era un anuncio de un concurso cultural organizado por una ONG educativa. Buscaban jóvenes talentos con habilidades inusuales en campos poco explorados. El premio no era dinero ni fama, sino una beca para estudiar idiomas y cultura en una institución independiente, con mentores voluntarios y acceso a materiales. Gabriel no dijo nada, simplemente entregó el papel y esperó la reacción de su madre. Antonia leyó cada línea con dificultad y contuvo las lágrimas con fuerza. No fue el premio lo que la conmovió, sino ver a su hijo intentando seguir adelante, incluso después de todo, incluso después de la caída. Era como ver una planta que insistía en crecer en tierra seca. Los días siguientes se dedicaron a prepararnos. Gabriel juntó todos sus viejos cuadernos, organizó sus notas y grabó videos cortos respondiendo preguntas en diferentes idiomas, como lo requería el aviso. Utilizó la cámara del viejo teléfono móvil de su madre, un trípode hecho con libros apilados y una caja de zapatos. La luz provenía de una ventana rota, pero nada de eso importaba. Lo que importaba era que lo hacía por sí mismo, no para obtener la validación de los demás. Por primera vez,
Se encontró motivado sin depender de la mirada de alguien importante. Envió todo el último día de la fecha límite, con un clic nervioso y la respiración contenida. Luego volvió a su rutina: ayudar a su madre, leer a escondidas en el autobús, escuchar conversaciones en otros idiomas en la calle y tratar de adivinar el origen de cada acento. La vida no se detuvo, pero ahora había algo plantado dentro de él, una semilla de posibilidad que nadie más podía sacar. Pasaron 2 semanas antes de que llegara el correo electrónico. Gabriel abrió su buzón de correo por la mañana en un cibercafé cerca de la estación de metro, mientras Antonia compraba en el mercado. Mi corazón dio un vuelco cuando vi el nombre de la organización en la línea de asunto. Hizo clic lentamente con la mirada fija en la primera línea. «Felicidades, Gabriel. Has sido seleccionado». No leyó el resto en ese momento. Se quedó allí, inmóvil, mirando esas palabras como si no fueran ciertas. Los sonidos ambientales desaparecieron por unos segundos. Solo estaban él y esa pantalla. Cuando finalmente respiró profundamente, se apresuró a imprimir el correo electrónico y se lo llevó a su madre con manos temblorosas. Antonia leyó en voz alta 2 veces y luego presionó el papel contra su pecho. No sabían cómo sería, qué tendrían que hacer, pero sabían que era un nuevo comienzo, un paso fuera de la sombra. La noticia pronto se difundió entre los pocos que aún mantenían contacto con la familia. Algunos vecinos lo felicitaron, otros se mostraron escépticos. ¿Dónde vas a estudiar? ¿Estás seguro de que esto es serio? Estas cosas son una estafa. Gabriel ya estaba acostumbrado. Él no se ofendió. Comprendió que para muchas personas era difícil creer en cosas buenas cuando crecían rodeadas de límites. Pero lo que más le impactó fue el silencio de Multilogística Cárdenas. Ningún correo electrónico, ningún mensaje, ninguna felicitación oficial, como si nunca hubiera estado allí, como si ese capítulo hubiera sido barrido bajo la alfombra corporativa. Y tal vez así fue, pero Gabriel no le guardaba rencor, porque ahora sabía que el mundo era más grande que ese edificio, más grande que las reuniones, más grande que las puertas cerradas, y que había gente en otros lugares dispuesta a escuchar sin subestimar. La primera clase de Gabriel de esta nueva etapa tuvo lugar un sábado por la mañana en un edificio sencillo, lejos del centro financiero de la ciudad. No había aire acondicionado, ni sillas tapizadas, pero había algo raro: gente con brillo en los ojos. Allí conoció a otros jóvenes como él, hijos de cocineros, albañiles y vendedores ambulantes, todos con talentos que habían aprendido a ocultar para no parecer raros o pretenciosos. Había una niña que dominaba el lenguaje de programación a los 9 años, un niño que dibujaba mapas mentales enteros de memoria y otro que podía hacer cálculos matemáticos imposibles en su cabeza. Gabriel se sintió, por primera vez, como si perteneciera a algún lugar. No porque sea el más inteligente, sino porque está entre iguales. A nadie allí le extrañó que hablara 5 idiomas o que disfrutara descifrando las señales de tráfico rusas. Durante la clase, el coordinador pidió a cada persona que compartiera una historia que había moldeado su amor por el aprendizaje. Cuando llegó su turno, Gabriel dudó. Pensó en el edificio Cárdenas, en las reuniones, en las puertas cerradas, en el guardia de seguridad que le impedía la entrada. Pensé en todo, y luego, en voz baja, contó el día que tradujo una reunión entera sin que nadie le hubiera enseñado. No con vanidad, sino con dolor. Habló de lo mucho que lo había intentado, de cómo se había sentido aceptado y luego descartado. La habitación quedó en silencio, y por primera vez, Gabriel sintió que ese silencio no era invisibilidad, era escucha, fue empatía. No tenía que demostrar nada, solo tenía que decírmelo. Y cuando terminó, alguien dijo desde el fondo de la sala: «Eres lo que todos tememos ser.
silenciosamente brillante. De camino a casa, en el ruidoso y abarrotado autobús, Gabriel apoyó la frente contra la ventana y observó la ciudad pasar. Las calles que conocía de memoria, los altos edificios que una vez le parecieron inalcanzables, todo parecía diferente ahora. No porque ellos hubieran cambiado, sino porque él lo había hecho. Ya no llevaba la carga de tener que demostrar algo a los demás. Sabía que muchos todavía lo verían como el chico de la señora de la limpieza. Y eso está bien. Lo que importaba ahora era que se veía a sí mismo con claridad. Sabía lo que era y lo que podía ser. Y más que eso, sabía que su historia no era una excepción. Era solo una de muchas que estaban ocultas en silencios similares al que él experimentó. Al llegar a casa, Antonia lo esperaba con un sencillo plato de arroz y frijoles y una sonrisa que lo decía todo sin palabras. No necesitaban hablar mucho. La mirada entre ellos era suficiente. Gabriel se sentó en el suelo, cogió un diccionario, viejo que la maestra le había dado esa mañana, y comenzó a hojearlo lentamente. Cada palabra allí parecía una clave, una promesa. Era extraño pensar en cómo todo había comenzado en un rincón de recepción, con él tratando de pasar el tiempo mientras esperaba a su madre. Ahora ese mismo tiempo parecía estar trabajando a su favor, y aun sin saber qué le esperaba, si el proyecto duraría, si el apoyo continuaría, ya no se sentía pequeño, porque entendí que la grandeza no tiene nada que ver con la altura, ni con la edad, ni con el apellido. Tiene que ver con lo que nadie te puede quitar, lo que sabes y lo que haces con ello. La semana siguiente, Gabriel decidió regresar al edificio de Multilogística Cárdenas, pero esta vez no para trabajar. Yo solo quería pasar por allí como quien vuelve a visitar un lugar donde ocurrió algo importante, pero que ya no forma parte de su rutina. Llevaba la misma camiseta desgastada de siempre, pero había algo en su postura que llamaba la atención. Una especie de calma que no pedía permiso. Se detuvo en la acera, miró la entrada donde solía esperar durante horas y reconoció al guardia de seguridad que anteriormente lo había detenido. El hombre lo miró fijamente durante unos segundos, quizás sorprendido de volver a verlo, quizás avergonzado. Gabriel simplemente asintió respetuosamente y continuó su camino sin entrar. Esa visita no tuvo como objetivo la confrontación. Se trataba de cerrar un ciclo. Se trataba de comprender que, incluso sin puertas abiertas, había aprendido a construir salidas por sí solo. De regreso, al pasar por un kiosco, vio una revista de negocios con un titular sobre jóvenes talentos de México. No lo vi en la portada ni me lo esperaba, pero reconoció el nombre de uno de los estudiantes de su clase en el proyecto. Sonrió para sí mismo, con sincero orgullo. El camino a casa fue tranquilo. El fuerte sol golpeaba nuestras frentes y nuestros pies estaban cansados de tanto caminar. Pero dentro de él había una nueva ligereza. Un tipo de paz que no proviene de ganar, sino de seguir adelante. Al llegar a casa, encontró a Antonia lavando el jardín y cantando en voz baja una canción que había escuchado cuando era niña. Gabriel dejó caer su mochila en la esquina, agarró un paño y comenzó a ayudar sin decir palabra. Porque a veces, el mayor reconocimiento no viene de los aplausos ni de las portadas de revistas, sino del silencio compartido entre quienes siempre creyeron en ti. Con el tiempo, Gabriel se convirtió en un referente discreto entre los educadores del proyecto. A él siempre le pedían que ayudara a los nuevos estudiantes a adaptarse, especialmente a los tímidos, a los que hablaban en voz baja, a los que tenían miedo de equivocarse. Sabía exactamente lo que era sentirse fuera de lugar, y por eso se convirtió en un puente natural. Él no enseñaba, no dirigía, simplemente se sentaba cerca y escuchaba. A veces eso era suficiente. Un día, un profesor le dijo que tenía una habilidad poco común.
Hacía que los demás se sintieran capaces simplemente estando cerca de ellos. Gabriel sonrió sin saber qué decir, quizás porque en el fondo todavía se consideraba ese chico de recepción, con miedo de interponerse en su camino. Pero ahora sabía que incluso este chico tenía valor. Ese silencio no era ausencia, sino más bien poder esperando espacio. Cuando era adolescente, lo invitaron a dar una breve charla en una escuela pública sobre su carrera. Dijo que no tenía mucho que enseñar, pero que podía contar lo que había experimentado. Habló de escuchar idiomas en el pasillo, de traducir sin que le llamaran, de ser útil sin ser visto. Contó el susto, la puerta cerrada, la placa retirada sin explicación, pero terminó con algo simple. Si tienes algo que te encanta aprender, no esperes a que nadie te dé permiso. Ve a por ello, aunque al principio parezca inútil, porque lo que sabemos puede no tener ningún valor para quien está a cargo, pero puede valer muchísimo para quien sí lo está. Nadie aplaudió inmediatamente, no porque no hubiera impacto, sino porque lo estaban digiriendo, lo estaban sintiendo. Fue uno de esos buenos silencios que no excluyen, silencios que acogen. Hoy, si pasas por la misma recepción de Multilogística Cárdenas, quizá veas a otro niño sentado en un rincón, con un libro en su regazo, esperando a que alguien termine su turno. Quizás nadie se dé cuenta, o tal vez alguien se da cuenta, pero lo ignora. El sistema no ha cambiado todavía. Todavía se mide el valor por el apellido, por la vestimenta, por la posición, pero lo que nadie puede borrar es que un día, en ese mismo rincón, un niño vio el mundo en varios idiomas y demostró que el talento no tiene uniforme. Ese genio, cuando se ignora, no desaparece, simplemente cambia de rumbo. Y el de Gabriel, aunque empezó con silencio y desprecio, hoy resuena en voces que él ayudó a liberar, porque a veces la mayor revolución empieza así, con un niño olvidado en un rincón que decidió escuchar al mundo entero. El mundo todavía mide el talento por la apariencia, el diploma y el apellido, pero Gabriel demostró que el verdadero conocimiento no necesita una insignia. Era solo un niño que esperaba que su madre terminara su turno hasta que alguien tuvo el coraje de ver lo que todos los demás ignoraban. ¿Y tú? ¿Cuántas Gabriels han pasado por tu vida sin ser notadas? Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia, donde lo invisible finalmente encuentra una voz.